Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Dios les bendiga en este domingo 27 de junio. Un día muy especial para podernos conectar en esta palabra que Dios tiene para nosotros. Queremos, por supuesto, mandarle un saludo muy grande a todos nuestros hermanos que están escuchando este mensaje a través de la iglesia Ancla en Chilpancingo, en Iguala, en Ajusco, todos nuestros hermanos que se conectan cada semana a través de las iglesias Ancla. Y pues queremos enviarles ese saludo, esa palabra de bendición, esa palabra de parte de nuestro Dios. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, un tema que nos va a ministrar nuestro Dios, un tema que ha preparado nuestro Dios para llevarnos algo a nuestro corazón. Este tema yo lo he titulado ¿Cuáles son los enemigos de la fe? Y es que al final de cuentas debemos entender que el Señor trabaja a través de la fe y es sin fe, ¿verdad? Es imposible agradar a Dios. Entonces, en este domingo 27 de junio es por decirlo así, el último domingo de este mes para poder entrar a la segunda parte o al segundo semestre de este año 2021. Y es aquí exactamente en este momento, a la mitad de este año, donde Dios nos va a hablar acerca de los enemigos de la fe. Primero vamos a entender cuáles son y qué es un enemigo. Un enemigo es algo que se opone, algo que está en contra de. Es decir, cuando hablamos de un enemigo y decimos cuál es el enemigo de la fe, cuál es el enemigo de la iglesia, cuál es el enemigo de cierta circunstancia, pues sabemos que es algo que se opone. Hay enemigos de la fe contra los que batallamos todos los días, pero muchas veces no nos damos cuenta cuáles son porque no hemos discernido cuáles son. El primero de ellos que quiero hablarte es acerca de la incredulidad. La incredulidad es el mayor y el peor enemigo de la fe. Y quiero ponerles aquí en la pantalla lo que es la palabra de Dios a través de Hebreos 3:12 que dice: mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Y es que es importante entender que la incredulidad es un espíritu que utiliza la razón para llevarnos a rechazar y a oponernos a Dios, ¿no? Todo lo que sea contrario a la fe, pues es contrario a Dios. Hay que entender también que hoy en día podemos ver incluso cómo abunda la incredulidad y aún incluso desde los púlpitos se escuchan prédicas que fortalecen la incredulidad, el conformismo, la religiosidad. Entonces estamos rodeados en un mundo muy hostil y que de alguna manera, ¿verdad? Pues el objetivo es desarrollar incredulidad en la gente, es decir, que la gente crea en todo, pero al mismo tiempo que no crea en nada. Eso es los tiempos en los que estamos viviendo y más. Porque en estos tiempos en los que estamos ahora, lo que busca el mundo es educar nuestra incredulidad. Escuchen lo que estoy diciendo porque esto es tremendo. El mundo lo que busca es educar nuestra incredulidad. Cuando yo hablo de educar una incredulidad es que en algún momento la habilidad de razonar intenta suplantar al hombre espiritual y esto desarrolla argumentos científicos, filosóficos, psicológicos, ¿no? ¿Con el fin de qué? De eliminar la fe. El mundo no busca eliminar nuestra fe, el mundo no busca pisar nuestra fe, busca educarla, pero a la manera de buscar una razón, de buscar una explicación, de saber que, bueno, pues antes de buscar a Dios busco al médico, antes de buscar a Dios busco al psicólogo, busco al psiquiatra. Eso es educar la incredulidad. ¿Por qué? Porque la incredulidad se ha convertido en el medio por el cual medimos, escuche bien esto, nuestra realidad, medimos lo que es posible y lo que no parece lo que no parece posible, es decir, le damos más poder a lo imposible que a lo posible, ¿sí? Entonces hay que buscarse libres de la incredulidad. La única razón bíblica para fracasar es la incredulidad, repito. La única razón bíblica para fracasar es la incredulidad. Dios está peleado con la incredulidad. La incredulidad es un enemigo y por eso le hemos llamado ¿cuáles son los enemigos de la fe? Porque, repito, al principio, ¿verdad? Decíamos, es la incredulidad el peor y el mayor enemigo de la fe. Entonces no permitas que te quieran educar la incredulidad. No permitas
que el enemigo busque cómo tú te sientas cómodo con la incredulidad. Dios es un Dios que trabaja con la fe y que está haciendo que nuestra fe sea probada, sea limpiada, sea pulida y por supuesto pues nuestra fe sea acrecentada. Número 2. El segundo enemigo de la fe son los hechos. Es decir, la verdad es el nivel más alto de la realidad, el cual solo puede ser entendido por revelación. Jesús es la verdad, ¿verdad? Jesús es el camino, la verdad y la vida. Cuando Dios dice algo, lo que Él dice es la verdad y eso se cumplirá. A pesar de las circunstancias, a pesar de lo que digan los teólogos, doctores o a pesar de lo que incluso el mismo enemigo diga, Dios existe en el ámbito del ver y su nombre, el gran yo soy, nos habla de que la verdad es el nivel más alto de la realidad. Les quiero poner esta cita bíblica que ahora vamos a leer en pantalla y es Hebreos 13:8. Dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Es decir, cuando hablamos de los hechos hay cosas que no se pueden negar, hay cosas con las cuales no podemos discutir. Sin embargo, hasta que uno no tiene la fe como parte de la revelación, ¿cómo se revela a Jesucristo si no es a través de entender que Él es el camino, la verdad y la vida? Si a mí me cuesta entender que Jesús es la verdad, que Jesús es el camino, que Jesús es la vida, por supuesto yo voy a poner en duda muchas de las cosas que Jesús habló o de las cosas que Jesús hizo. Entonces lo que Dios quiere para nosotros es que la verdad, o sea, Jesús, sea el nivel más alto de tu realidad. Si Jesús es real en tu vida, asegurarás tu milagro. Pero si Jesús no es la verdad en tu vida, si Jesús es una fábula, si Jesús es un cuento, si Jesús es una parábola, si Jesús es incluso inalcanzable, pues nunca vas a ver la realidad de Jesús. Por eso cada vez que nosotros hablamos de que Jesús es el camino, la verdad y la vida, son tres aspectos que el hombre natural o que el hombre sin Cristo pues no puede comprender. Cuando tú a una persona le dices Jesús es el camino, la gente que te dice todos los caminos llevan a Roma, todos los caminos llevan a Dios, y pelea a la gente cuando tú le expresas que esa afirmación, por mucho que suene normal, no es real, ¿verdad? El hecho de que el Señor haya derramado su sangre preciosa y haya puesto su vida en la cruz, no significa que sea una enseñanza, una fábula, una historia, sino es eso, es el camino. Jesús es el camino con el cual nosotros podemos llegar al cielo. Cuando dice Jesús es el camino, es la verdad. Cuando habla acerca de la verdad, está hablando de que todo lo que sea, todo lo que provenga de temor, de lo que provenga del miedo, todo lo que provenga de tal vez de las dudas, pues no proviene de Dios. Entonces cuando decimos es el camino, la verdad y la vida, ahí es donde la tercera afirmación acerca de que Jesús es la vida, pues a mucha gente le cuesta trabajo. ¿Por qué? Porque para muchos tal vez la vida no tenga una definición exacta. ¿Sí? Tú has escuchado gente que dice, para mí mi trabajo es mi vida, para mí mis hijos son mi vida, para mí mis mascotas son mi vida. Eso quiere decir que no han entronado a Jesús en su corazón hasta el punto de decir, para mí Jesús es mi vida, es la vida. Él es el que me da la vida para seguir adelante. Número 3, estamos hablando de los enemigos de la fe. El tercer enemigo de la fe es la razón. Y te pongo en pantalla esta cita bíblica que es Hebreos 11:3 y dice lo siguiente: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Para poder nosotros entender a este tercer enemigo que es la razón, la fe dice por la fe, se los pongo en la pantalla, por la fe entendemos. Ahí se los voy a dejar esta cita bíblica para que le puedan tomar una captura de pantalla, para que tal vez ustedes puedan anotarlo en su libreta o bien abrir su Biblia. Y cuando la Biblia dice por la fe entendemos, nótese que primero es la fe y luego es el entendimiento. Sí, o sea, es decir, la fe no está peleada del entendimiento y el entendimiento no está peleada de la fe. Pero el orden de aparición, nótese que es primero es la fe
y después viene el entendimiento. O sea, Dios no nos pide entenderlo para después creer. Dios no nos dice que entendamos cómo Él va a ser, cómo nos va a sanar, cómo nos va a perdonar, cómo nos va a levantar, sino primero ponemos la fe. Creerle a Dios con la razón no tiene sentido, ya que nunca aumentará nuestro nivel de fe. La meta del enemigo es recluirnos dentro de los límites de la razón, como lo hizo con Adán en el jardín del Edén. Por eso cada vez que buscamos entender a Dios usando la razón, volvemos a comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Lo que hizo en su momento Adán y Eva fue haber comido del árbol del conocimiento del bien y del mal. Es decir, la Biblia dice que en el jardín del Edén no solo había un solo árbol, y eso es lo que todo mundo hemos enseñado o aprendido. En el Edén en el Edén había muchos árboles. De todos esos árboles, Adán y Eva sí podían consumir, podían comer, pero solo de un árbol, que era el árbol del conocimiento del bien y del mal, ellos no podían consumir. Es como si Dios en algún momento les hubiera dejado muy claro eso. Sí pueden comer de lo que quieran, pueden comer el fruto que sea, pero ese árbol no. Y cuando entonces nosotros razonamos a Dios, estamos comiendo de ese fruto, estamos pensando que razonar a Dios nos va a llevar a tener más fe. O que a veces cuando discutimos con Dios, el decirle es que yo no entiendo por qué no sanaste a mi familiar, yo no entiendo por qué permitiste que mi negocio no fracasara, yo no entiendo por qué. Y cada vez que nosotros razonamos y discutimos con Dios, es como quererle decir a Dios, si yo fuera Dios, yo haría mejor el trabajo que tú. Y algo que es importante entender en este tercer punto llamado la razón, es que cuando hablo de la razón como enemiga de la fe o de lo sobrenatural, quiero que entendamos un punto muy importante, y es que la razón o el intelecto tiene su lugar y debemos usarlos en este mundo físico para tomar decisiones naturales. Pero Dios nos dio la razón con un propósito y es correcto usarla dentro del mundo natural. Pero cuando se requiere usar la razón en el ámbito espiritual, no funciona. A eso me refiero cuando afirmo que la razón es enemiga de la fe, y definitivamente creo en la razón como una capacidad dada por Dios para poder habitar en un mundo natural. No es que la razón, hay cosas que hay que razonar, hay cosas que hay que discernir. No es lo mismo ciertas cosas razonarlas que discernirlas. Muchas veces queremos orar lo que se tiene que razonar, y hay veces que queremos razonar lo que se tiene que orar. Y realmente lo que Dios nos está diciendo es: la fe es una habilidad dada al creyente para creer lo que no es razonable. Repito, la fe es la habilidad dada a todo creyente para creer lo que no es razonable. Eso es muy importante. Entonces, la razón nunca va a trabajar a favor de la fe. La razón nunca va a tomar de la mano a la fe y decir vamos a hacer un milagro. Por supuesto, ¿no? Cuando la razón comienza a funcionar, nos aparta de la fe. Por eso mucho de lo que Dios hizo y que aparece escrito en la Biblia carece de sentido para la razón humana. Veamos, por ejemplo, algunos ejemplos bíblicos, y aquí les voy a poner en pantalla el primero, que es acerca de Sadrach, Mesach y Abednego, que fueron echados al fuego y no se quemaron. Miren, les pongo en la pantalla lo que es Daniel 3:25, y dice: y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Allí ese cuarto que hablaba esta ilustración es pues Jesucristo, el que estaba guardando la vida de Sadrach, Mesach y Abednego. Y de alguna manera, pues ellos se paseaban en el horno y no se quemaban, ¿verdad? Entonces, cuando tú le preguntas a alguien en lo natural, desde la razón, cómo estos 3 jóvenes, estos 3 hombres se paseaban en el horno de fuego y no se quemaron, la gente que quiera explicarte esto a través de la razón, pues lo va a negar. Cuando no hay una explicación a algo sobrenatural, pues, ¿qué es lo que recurre el hombre? A negarlo. Por eso es que cuando hablamos nosotros acerca de algo sobrenatural, es algo que rompe lo natural. La crucifixión, la muerte, crucifixión, por supuesto,
la resurrección y la ascensión de Jesús es algo totalmente sobrenatural e irracional, porque ¿cómo tú podrías explicar que Jesús hoy está a la diestra del Padre? Tanto en espíritu como en cuerpo. O sea, el cuerpo de Jesús no está en la tierra, el cuerpo de Jesús está a la diestra del Padre. Un cuerpo glorificado, por supuesto, pero aquí es lo importante de todo esto. ¿Cómo poder explicarnos o explicarle a los demás algo que es inexplicable? Algo que cuando hablamos, por ejemplo, de Jonás, cuando hablamos de Josué, cuando hablamos de Moisés, cuando hablamos de Enoc, cuando hablamos de Elías, hay muchas cosas, ¿verdad? El hecho de que Enoc y Elías fueran traspuestos, ellos no vieron muerte, ellos fueron tomados con todo y cuerpo así al cielo. ¿Cómo explicar tantas cosas que en la Biblia no tienen una explicación? Entonces, por la razón humana no tiene sentido. Mientras el rey arrojó a esas 3 personas al fuego, luego que aparecieran 4 personas caminando entre las llamas, pues tampoco tiene sentido, ¿verdad? Si no tiene sentido como 3 no se quemaban, pues ahora menos tendría sentido que 4 personas estaban caminando en el horno y que ninguna de ellas se quemara en fuego, puesto que estaban puestos al final de cuentas a la máxima temperatura posible. No me imagino que aquel hombre que quería matar a los jóvenes tenía el pensamiento solo de que se broncearan. No, él tenía el pensamiento de matarlos, de quemarlos, de deshacerlos, de eliminarlos. Y es ahí donde empieza, por supuesto, nuestra fe a andar. Cuando vemos un ejemplo como estos y a lo mejor tú hoy te encuentras en un horno de fuego, no literal, pero sí te encuentras en un horno donde pues hay fuego, donde hay pruebas, donde hay dificultades, donde tal vez tu salud, tu economía, no sé, tú solo sabrás en qué horno te encuentras. Lo importante es saber que la fe es lo que te va a llevar a vivir el respaldo que estos 3 jóvenes vivieron, y por supuesto que Jesús no los esperó afuera, ¿verdad? Jesús no estaba esperándolos afuera, Jesús estaba con ellos aún en medio de ese fuego. El siguiente ejemplo sobrenatural y que no tiene una explicación y que rompe con las razones, cuando Abraham dio origen a su descendencia en la vejez. Dice, por ejemplo, Génesis 17:5, que se los pongo en pantalla, y dice: y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Aquí el Señor está hablando, ¿verdad?, de una cita muy interesante. Cuando tratamos nosotros de razonar este caso, pues no hay una explicación. Como un hombre de 100 años y su mujer estéril de 75 años pudieron concebir un hijo, y solo se necesita la fe para entenderlo. ¿Cómo hoy tú, de forma natural, podrías explicarte que un hombre de 100 años se convirtiera en un padre con una esposa estéril de 75 años? O sea, hay muchos ejemplos como estos en la Biblia que no tienen una explicación. Sin embargo, el hecho de que algo no tenga una explicación no significa que no existió. Por eso es que cuando muchas personas dudan de la existencia de Dios, se necesita más fe para no creer en Dios que para creer en Dios. Otro ejemplo, por ejemplo, es Noé. Noé edificó un arca, y Hebreos 11:7, se los voy a poner aquí también en la pantalla para que ustedes le tomen captura. Dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Aquí hay algo muy importante. Escuchen esto al hablar acerca de la fe. El milagro tuvo lugar, por supuesto, cuando los animales vinieron de todas partes del mundo y se juntaron en un solo lugar. Desde ahí la fe ya estaba moviendo muchas cosas. Así como la fe produce muchas cosas, así también la incredulidad produce muchas cosas. Pero nunca podríamos nosotros pensar que la incredulidad va a ser más grande que la fe. ¿Por qué? Miren, los tigres, por ejemplo, comenzaron a caminar de Siberia, de China, los elefantes de la India, los leones de África, los canguros de Australia, y no es normal que hayan venido 2 de cada especie y hayan coexistido en el arca durante 40 días sin comerse el uno al otro, teniendo en cuenta que eran animales salvajes. Esto solo puede entenderse por la fe.
Noé de alguna manera supo que lo mejor para el arca era meter especies muy jóvenes, elefantes jóvenes, tigres jóvenes, que de alguna manera, pues al ser más jóvenes, cabían muchísimos más animales en el arca que tal vez meter elefantes adultos, tigres adultos, jirafas adultas. Entonces lo que hizo Noé fue depender completamente de Dios. El Señor no solo le dirigió a construir un arca, sino que además él fue tan sensible que supo cómo, cómo organizar, cómo acomodar a tantos animales que venían de diferentes partes del mundo. Y eso, ¿cómo tú te lo explicas? No hay cómo razonar, cómo explicar algo sobrenatural. Cuando la razón está ausente, la fe dice presente. Pero cuando la fe está presente, Dios actúa. Repito, cuando la razón está ausente, la fe dice presente. Y cuando la fe está presente, Dios actúa. La fe no puede ser juzgada o probada en un juicio en la tierra o en una corte donde la razón es la que impera. No existen libros ni códigos para juzgar la fe. La jurisprudencia juzga en base a la razón humana, la cual tiene que ver con hechos tangibles que pueden ser probados en base a nuestros sentidos naturales, que es la vista, el oído, el olfato, el gusto, el tacto. Por lo mismo, en ninguna corte humana la fe puede tener cabida. Por ejemplo, si un doctor diagnostica una enfermedad, aun cuando la palabra diga que está sano, el veredicto humano será de enfermedad, porque existen dos razones diferentes y dos ámbitos diferentes, el natural y el sobrenatural. Por tanto, cuanto más intente razonar lo que Dios quiere hacer en usted o a través de usted, más perderá la manifestación del milagro y la bendición. Ningún relato bíblico tiene sentido hasta que Dios entra en escena. Usted puede leer la Biblia, puede leer la historia de Jonás, la historia de Josué, la historia de Moisés, la historia de Jesús, de todos. Pero hasta que Dios entra en escena es cuando todos los relatos bíblicos entonces toman sentido y toman forma. La renovación de nuestra mente es un proceso por el cual comenzamos a sustituir la razón humana con la lógica de Dios. Y a veces es que Dios nos lleva a saber que hemos empezado a... ¿Cómo sabemos que nuestro hombre interior se ha renovado? Porque la Biblia habla del hombre interior y del hombre exterior. Dice Pablo, el hombre exterior se va desgastando día a día mientras el hombre interior se renueva. Pero ¿cómo sé entonces que mi hombre interior está renovándose? ¿Cómo sé que ya el hombre exterior o el hombre viejo no gobierna más en mí? Cuando entendemos, escuche bien esto es muy importante. Cuando nuestra mente está renovada, podemos darnos cuenta que todo lo que Dios hace tiene sentido. Lo que dice Romanos 8, 27 y 28, a los que amamos a Dios todas las cosas nos sirven para bien. Cuando yo dejo de pelear y discutir con Dios, es cuando mi mente ha sido renovada. Pero si yo todo el tiempo estoy discutiendo con Dios, si yo todo el tiempo estoy vociferando, si todo el tiempo le estoy diciendo a Dios por qué o para qué, o lo presiono en mis tiempos, porque mis tiempos no son los tiempos de Dios. ¿Qué hace Dios? Nuestra boca revela el cambio y la renovación de nuestro hombre interior y exterior. Cuando la Biblia dice, diga el débil fuerte soy, diga el pobre rico soy, diga el triste alegre estoy, no es hasta ese punto cuando sabemos que hemos sido renovados interna y externamente. Mientras yo discuta, mientras yo cuestione, mientras yo alegue, mientras yo vocifere, no voy a poderle mostrar a mi Dios que he sido renovado. Entonces es hasta que mi boca es cambiada, es cuando sé que mi corazón y mi mente ha sido renovada por Dios. Entonces los predicadores y maestros de la palabra están llamados a predicar de manera que la incredulidad no tenga cabida en la gente que nos oye. Cuando la razón está ausente, todo es posible. Cuando la fe está presente, hasta lo imposible será posible. Yo te pregunto, ¿cuántas de las cosas que tú en algún momento has vivido, has experimentado de manera personal, en tu familia, en tu economía, en tu salud, como sea, cuántas cosas imposibles en tu vida se convirtieron en cosas posibles? No fue hasta que decidiste rendirte, cuando quitaste esa razón, porque a veces estamos pensando, ¿y cómo Dios me va a sanar?
Dios dice que me quiere sano, pero ¿cómo lo va a hacer? Dios dice que me quiere alegre, ¿y cómo Dios lo va a hacer? Dios dice que me quiere en libertad, ¿cómo Dios lo hará? No, no debes de estar preguntando cómo Dios lo va a hacer. Simplemente debes de confiar y descansar en sus tiempos y en sus promesas. Hay que entender, número uno, que la fe no es presunción, ni esperanza, ni optimismo. Repito, la fe no es presunción, ni esperanza, ni optimismo. Si yo creo que la fe es optimismo, entonces la fe me va a durar muy poco, porque el optimismo dura poco mientras el cuerpo, mientras el espíritu, mientras el alma se sientan en ese optimismo. Pero ¿y qué pasa cuando se acaba el optimismo? ¿Qué pasa cuando se acaba la alegría? Por eso es muy diferente lo que es la alegría del gozo. El gozo, uno puede estar en gozo cuando está aún en prueba. Lo dice Romanos 14:17. Dice, el evangelio del reino no consiste en comida ni en bebida, sino en justicia, paz y gozo. O sea, es decir, el Señor no nos está diciendo que para el hombre terrenal o el hombre cristiano las cosas de comida o bebida importan más que la justicia, la paz y el gozo. Y ustedes se cuenta cuántas personas no los domingos en las iglesias dicen, no fui a la iglesia porque me llegó mi familiar, no fui a la iglesia porque fui a visitar a mi abuelita, a mi comadre, a mi tía, no fui a la iglesia porque me llegaron visitas. Ahí tú estás cambiando la justicia, la paz y el gozo por el pan y por la comida, por la bebida y la comida. Entonces nada puede sustituir a Dios. Si yo sustituyo a Dios y no me congrego porque es el día del padre, el día de la madre, mi cumpleaños, eso está rompiendo Romanos 14:17. Yo no puedo sustituir a Dios por un convivio, por una comida, por un baby shower, por una despedida. Por nada puedo yo sustituir a Dios. Número 2, la fe es la mente de Dios revelada al hombre y la habilidad divina para superar un ámbito natural. Esto es muy importante, esto que estoy diciendo. Hay por supuesto conflicto también, hay conflicto entre la razón y la fe, porque pertenecen a dos ámbitos completamente diferentes. La razón es temporal y la fe es eterna. La fe es ahora, esto es pasado y futuro reuniéndose en el presente. Eso es la fe, el pasado y el futuro en tu presente. Todos los creyentes tienen fe, pero en medidas, es decir, en esferas de influencia y niveles de autoridad que se incrementan cuando son ejercitadas. Esto es muy importante. La fe no se debe de heredar, enseñar. La fe debe de vivirse. Si yo tengo fe o no tengo fe. No hay medio confío o medio no confío, medio descanso o medio no descanso, medio creo o medio no creo. O crees o no crees, punto. O confías o no confías, punto. ¿Sí? O descansas o no descansas. No puedo yo decir medio descanso, no. Si estoy descansando o no estoy descansando. En el ámbito de milagros, el poder de Dios es llamado fe y necesitamos ser dinamitados con ellas para dar a luz lo sobrenatural en lo natural. Y es que los enemigos de la fe siempre serán pues, la incredulidad y la razón, el raciocinio, el razonar las cosas que no entendemos. Y cuando yo no razono lo que no entiendo, cuando yo lucho contra lo que me está pasando porque no lo puedo entender, lo niego, lo ataco, ¿sí? Lo rechazo. La clave para moverse en una dimensión de fe es buscar la revelación. No solamente mantenernos como cristianos que en algún momento queremos tener la razón, porque la razón pelea con la fe. ¿Sí? Hay gente que tiene la razón en su matrimonio, pero son infelices. Hay gente que tiene la razón en las cosas de la iglesia, pero no sirven, no le sirven a Dios. O sea, ¿cuánta gente no va a una iglesia que no sirve, que no quiere adorar, no adora, no brinca, no canta, no aplaude, no diezma, no sirven, no exaltan, no danzan, o sea, nada, ¿verdad? Porque en esa gente no hay fe. El que va a la iglesia y el asistir a la iglesia no te hace cristiano. Lo que te hace cristiano es adorar en la prueba, exaltar en la persecución, bendecir a Dios cuando no hay. O sea, eso es ser cristiano. Pero si nosotros pensamos que ir a la iglesia y sentarnos, escuchar un mensaje, escuchar un video, eso me hace cristiano, eso va más allá. Yo te quiero hoy animar en este momento a que tú puedas cerrar tus ojos. Yo quisiera orar por tu fe.
Hay enemigos, hemos hablado hoy de varios enemigos, la incredulidad, la razón, etcétera. Y quiero yo en este momento orar para que la fe caiga sobre tu corazón. Si tú te has quedado sin fe, si tú te has perdido el amor, la paciencia, el anhelo, yo te bendigo. Señor, te pido en este momento que tú seas abrazando a la iglesia, que todos mis hermanos ahí en Ancla, tanto en Ajusco, Chilpancingo, Hidalgo, sientan el poder de tu presencia. Señor, rompe, aniquila con toda incredulidad, con toda raciocinio, Padre. Rompe, Señor, en sus corazones con los hechos, que a veces queremos promover más hechos, a veces queremos, Señor, cuestionar o juzgar lo que tú haces y lo que tú harás. Señor, en este momento, en este domingo 27 de junio, yo bendigo a la iglesia y te pido, Padre, que tú les fortalezcas con poder, con sabiduría, que, Señor, caiga tu poder, caiga tu mano sobre la iglesia, los levantes, los fortalezcas, los liberes, los sanes, y que aquel que tiene hoy una fe, Señor, rota, una fe que está tambaleando, una fe que está cuestionada, Señor, tú le des esa fortaleza para que la fe que tú nos has dado como tu pueblo la usemos para hacer cosas sobrenaturales. Yo bendigo, Dios, a las iglesias, bendigo, Espíritu Santo, los corazones, bendigo, Dios, al joven, al fuerte, al anciano, para que la fe nunca falte, Dios. Que tengamos una fe que nos ayude a mover montañas, a levantar a Lázaros, a detener el sol como Josué, a partir el mar a la mitad como Moisés, a hacer flotar el hacha como Eliseo, a estar dentro del horno como aquellos jóvenes, Señor, que estaban dentro de un horno de fuego, o a creer que como Daniel, que aunque estemos frente a los leones no seremos devorados, Señor, o incluso a creer como David creyó que a pesar de una cuarentena donde Goliat estaba atemorizando durante 40 días al pueblo de Israel, él creyó en el poder, en la palabra, y tú lo usaste para derrotar y descabezar a ese gigante. Señor, en este momento descabezamos al gigante del temor, al gigante de la duda, al gigante de la enfermedad, al gigante del temor, de la angustia, Señor, y que tú seas fortaleza en medio de este tiempo, en el nombre de Jesús. Pues gloria a Dios, les mando muchos saludos. Qué bueno que pueden ustedes estar ya un domingo más congregándose. No olviden orar muchísimo por todas las iglesias, la iglesia, por supuesto, de Coyoacán, de Ajusco, de Chilpancingo, de Iguala, y próximamente la iglesia Ancla allá en Oaxaca. Los vamos a tener muy conectados. Tenemos este próximo 11 de julio nuestro aniversario, nuestro primer aniversario aquí en Ancla, Coyoacán, y pues yo les pido sus oraciones para que todo salga muy bien. Tenemos una cantidad de personas que queremos alcanzar, que son 150 personas para Cristo ese domingo 11 de julio. Y sé que Dios nos va a dar la autoridad, nos va a dar la victoria para poderlo lograr así. Entonces me despido, les mando muchas bendiciones, nos vemos muy pronto y que Dios les bendiga. Amén.